Está en la línea el secretario de Hacienda, José Antonio Meade. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Muy buenos días. Muy buenos días, Carlos. Muy buenos días a todos. ¿Tienen cuantificado en el gobierno, más o menos, a ojo de buen cubero, como cuánto dinero le roban al erario los famosos guachicoleros? Mira, es un cálculo difícil de hacer, tiene diferentes vertientes y los cálculos rondan entre los 15 y los 20 mil millones de pesos al año. ¿Hay una estrategia de la Secretaría de Hacienda contra los gasolineros que venden robados? O en general, ¿qué estrategia tiene Hacienda para parar a los guachicoleros? Estamos trabajando en armar y llevamos haciendo ya algún tiempo, no estamos empezando de cero. La participación de Hacienda tiene diferentes vertientes, dos muy importantes. Parte del robo de combustible se traduce en que recaudemos menos IEPS de gasolina y parte del robo de combustible y además parte de algunas prácticas comerciales en gasolineras cuando venden litros de menos de a litro implica un proceso de defraudación fiscal. Y lo que hemos aprendido cuando vemos la experiencia internacional es que el fenómeno del robo de combustibles solamente se puede detener si tenemos una estrategia integral, esto es, si está Hacienda, para perseguir el tema de evasión en los puntos donde se vende la gasolina robada, si al centro de la estrategia está Pemex cooperando, si tenemos presencia de fuerza pública, si está la Procuraduría, si estamos bien coordinados con el Estado. En todo eso hemos empezado a trabajar. Se ha dado cuenta en algunos noticieros de algunos operativos que hemos hecho en gasolineras, 13 en el último mes, en donde hemos identificado alto potencial de defraudación y muy posiblemente la presencia de gasolineras o de gasolina robada. Secretario, estamos sentándonos y lo vamos a seguir haciendo todas las semanas, todas estas autoridades, para poder desplegarnos de manera integral, usando tecnología, usando presencia física, utilizando los instrumentos del SAT, de inteligencia financiera, de la Profeco, ciertamente fuerza pública y coordinado con los estados para ir enfrentando que es un grave problema, que tiene vertientes sociales, que descompone el tejido, que ponen por delante de manera muy cobarde, como hemos visto en muchas de estas imágenes, a mujeres y a niños, y que ciertamente genera un problema para el erario, para la comunidad, para el Estado y en general para todos aquellos que están cerca de un fenómeno que encima de todo es terriblemente peligroso. Secretario, nada más un paréntesis, quiero decirles que estamos recibiendo información oficial del gobierno de Puebla. Ya son 14 las personas muertas a consecuencia de la explosión de juegos pirotécnicos. De las 14 personas muertas, 11 son menores de edad y 22 están siendo trasladadas a Puebla, capital, heridas, pero ya son 14 personas muertas, 11 menores de edad. Seguiremos con este asunto. Sí, secretario, muchas estaciones de servicio venden gasolinas, pero no se las compran a Pemex. Evidentemente ahí están distribuyendo combustibles presuntamente robados. ¿Hacienda qué tiene que hacer en esos casos? Mira, nos estamos sentando todas las semanas con Pemex para identificar, con cargo a los datos que Pemex tiene en sus controles, cuáles pudieran ser esas gasolineras. Justamente esos indicadores detonaron las intervenciones que hicimos en 13 en el último mes, 6 de ellas, en el caso de Puebla, coordinadas estas últimas con el gobierno del Estado. Y lo que vemos en esas gasolineras son patrones de compra irregulares, disminuciones en la compra de algunos combustibles mientras se mantienen las compras de otros, cambios abruptos en la cantidad de combustible que le están comprando a Pemex. En el caso de alguna de ellas, incluso una gasolinera que llevaba un año clausurada y que seguía vendiendo gasolina que naturalmente era gasolina robada. Tenemos un centro de reacción justamente establecido en Puebla, coordinado con el Estado, desde donde vamos armando los operativos cada vez que se identifica una picadura de ducto. Estamos redoblando esfuerzos todos. Pemex le está metiendo más recursos, más tecnología, más inteligencia al control de los ductos. Tenemos presencia permanente. Ahora, justamente por eso, secretario, no es obvio que hay gente de Pemex metida en este negocio. Pues no es como robarse un arroz de una tiendita, pues hay que perforar un ducto. Eso tiene un nivel de complejidad enorme y de pronto me da la impresión de que estamos concentrados en los señores del pueblito que agarran 3 o 4 bidones y los venden ilegalmente, cuando debe haber unas mafias adentro de Pemex que dicen dónde picar, a qué hora, con qué tecnología, etcétera, etcétera, ¿no? Mira, dentro y fuera. Y un poco lo que estamos viendo en las imágenes que ahorita estamos todos siendo testigos, es muy probable que haya participación de empleados de Pemex. Lo estamos revisando con Pemex también. Pemex está implementando esquemas de rotación y estamos trabajando con ellos para identificar si pudiera haber gente involucrada. Muy probablemente sí haya gente involucrada, pero estamos viendo involucrados autoridades municipales, estamos viendo involucrados en un fenómeno como estos,
en donde hay una movilización social de este tamaño, en donde vemos el número de pipas que circulan por carreteras también en magnitudes importantes, en donde, como tú dices, no vamos a poder si solamente nos concentramos en quienes pican el ducto. Tenemos que voltear a ver a quienes les están comprando y están vendiendo, en algunos casos gasolineras, en algunos casos gran transporte. Esto es un fenómeno en donde tenemos que enfrentar la oferta, que tiene que ver con quienes pican el ducto, y la demanda, que tiene que ver con quienes le compran el combustible robado. Y la estrategia recoge los dos elementos. ¿Qué podemos hacer para hacer más difícil el acceso a los ductos en términos de presencia, de intervenciones sociales, en términos de capacidad pronta de respuesta? Pero ¿qué tenemos que hacer también para hacer no solamente menos rentable, sino para que enfrenten responsabilidades quienes compran el producto robado? Porque como tú dices bien, no estamos hablando de 3 bidones, estamos hablando de miles de barriles que se venden en diferentes espacios, algunos de ellos muchas veces formales, y por eso estamos ahora atacando en esta estrategia integral que nos pide el presidente, no solo a la oferta, sino también a la demanda. Secretario, y lo estamos haciendo con todos los instrumentos que tienen las diferentes autoridades, empezando por Hacienda. Secretario, buenos días. Hablaba de 13 intervenciones, digamos, en 13 gasolineras distintas en donde ustedes hicieron la investigación. ¿Estas son en Puebla? Esa es la primera pregunta. La segunda es, ¿en dónde más piensan ustedes o dónde está, digamos, los focos rojos de gasolineras que pudieran estar involucradas en este delito? Mira, las primeras 6 fueron en diferentes entidades del país, las últimas 6 en Puebla. En Puebla es donde vemos la mayor concentración de este fenómeno, pero vemos también creciendo en Guanajuato y en Veracruz. Vamos a trabajar con todos los estados, ahora estamos muy bien coordinados con el estado de Puebla. Insisto, ese es donde hoy el problema tiene sus mayores expresiones, pero lo vemos en otras entidades, seguido de Puebla, Guanajuato, después de Guanajuato, Veracruz. Con ellos también tendremos que trabajar, pero sí tenemos muy claro que es un fenómeno en donde tenemos que utilizar tecnología de todo tipo, tecnología que implique, por ejemplo, objetos geométricos en los ductos que bloqueen cada una de las picaduras, que podamos marcar las gasolinas para identificar cuándo están robadas, que terminemos el proceso de cambio legislativo. Se aprobó una iniciativa muy importante en Cámara de Diputados que quedó pendiente en el Senado para hacer más fácil perseguir el delito, porque encontramos algunas lagunas en donde el robo es ilegal, pero la posesión de la gasolina robada, un poco como decía Enrique, de repente llegamos y encontramos un tráiler con gasolina que no se le compró a Pemex, o encontramos gasolina en una gasolinera que no se le encontró a Pemex, pero como no los encontramos física y flagrantemente robando, nos vemos muchas veces imposibilitados de ejercer una acción judicial. También dice que el gran transporte estaría involucrado en este consumo de combustibles robados. ¿Esto implicaría que habría grupos de transportistas involucrados en la compra de estos combustibles? Son temas que estamos revisando. O sea, al final del día, para atacar el problema en la oferta y en la demanda, hay que voltear a ver quiénes son los que demandan combustible. Y los que demandan combustible son, pues, en general, quienes lo compran en gasolinas, quienes están vinculados con el transporte organizado. Naturalmente, pues no es hoy un tema en donde podamos acreditar distinto de que estamos pendientes y revisando, pero tenemos conciencia de que si nos concentramos solamente en el fenómeno de la oferta, no vamos a terminar de ver y de resolver la integralidad del problema, y tenemos que voltear a ver también el tema de la demanda. Lo estamos empezando a hacer de manera bastante más agresiva y utilizando todos los elementos de información que para esos efectos tiene también la Secretaría. Secretario, cambio de tema. Estados Unidos, ¿cómo va México a responder si finalmente se bajan los impuestos de Estados Unidos? Y si no está la estabilidad mexicana colgada de alfileres, es decir, basta que Trump saque un tuit de me voy del TLC y pum, vale, el dólar se va al cielo. O sea, ¿no está con alfileres sostenido todo? No, mira, la verdad es que tenemos una economía bastante robusta. Hoy veíamos en la mañana un poco las gráficas de Enrique. Ha habido presión reciente, pero no solamente al tipo de cambio mexicano. Y ahí vale la pena un poco ver cómo se va moviendo, en muchos casos, el cambio que vemos es un cambio que es específico a México. Y ahí tienen que ver las variables que comentó Enrique. Preocupaciones en lo comercial, preocupaciones en lo fiscal, incertidumbre de distinto tipo. Pero hay ocasiones en donde el tipo de cambio se mueve o junto con el resto de las monedas. Lo que hemos visto en los últimos 2 o 3 días es que prácticamente todas las monedas se han depreciado frente al dólar por preocupaciones de posibles caídas en los precios de bienes primarios, entre otros el petróleo. Y ahí, como tú te acuerdas bien, el tipo de cambio tiende a moverse al revés que el petróleo,
y el tipo de cambio de muchos países emergentes intensivos en mercancía primaria tiende a moverse cuando hay preocupación de que estos precios se muevan hacia la baja. En términos generales, si viéramos un lapso un poco mayor, lo que estamos viendo es una apreciación de tipo de cambio en este año importante respecto de cómo empezamos, respecto del pico que alcanzamos en enero. Sí son temas reales los que mueven al tipo de cambio. Esto es, si hubiera un cambio sustancial en el Tratado de Libre Comercio que implicara que se perdiera valor en la negociación, habría razón para que el tipo de cambio se moviera. Ese riesgo en alguna medida hoy está presente en el tipo, pero es un riesgo que nosotros pensamos que no se va a materializar. Secretario, por último, ¿funcionó lo de las declaraciones fiscales, las devoluciones, etcétera? La verdad es que funcionó bastante bien en varios sentidos y por eso yo aprovecho ahorita para agradecer primero a los contribuyentes. Se presentaron este año pues más de 4,5 millones de declaraciones, esto es 13% más de las que se presentaron el año pasado. Junto con ello hubo una devolución histórica también de más de 17,000 millones de pesos en beneficio solamente en lo que va de abril, los primeros días de mayo, de más de 2 millones de contribuyentes, 8,000 pesos en promedio, poquito más de devoluciones. Entonces la verdad es que el esquema de poner a disposición del contribuyente la declaración prellenada, la confianza que ha venido generando ese mecanismo, la información que tenemos en el SAT y que podemos utilizar para hacer la vida del contribuyente más sencilla, funcionó bien, con cargo a un muy buen trabajo del SAT que hay que reconocer, un trabajo que no es de ahorita, que tiene mucho tiempo, en donde la actual administración y la anterior del SAT, la actual administración y la anterior de Hacienda han hecho muchos esfuerzos, pero sobre todo por la confianza y el civismo de los contribuyentes que estuvieron prestos y atentos a cumplir con la obligación de contribuir a financiar el gasto público. Secretario Meade, gracias por estos minutos y muy buenos días al secretario de Hacienda.